nacionalidad extranjera que ya se pueden naturalizar. Pero han escuchado por una parte que necesitan 5 años en México, en otro lado que 2, que por matrimonio es más fácil, que si tienen un hijo, etcétera. Bueno, en este video vamos a resolver todas las dudas acerca de los tipos de naturalización que existen en México. Bienvenidos a un nuevo video de DiamSC. El día de hoy me acompaña mi querido amigo, colega, socio, compañero de aventuras, desde muy temprana edad, por cierto, José Luis Aguado. Hoy, justo que además celebramos el Día del Niño, José Luis, ¿cómo Pues feliz estás? Día del Niño para Feliz todos, Día del ¿verdad? Niño, Feliz feliz Día Día del del Niño para todas las Niño. personas que nos escuchan. Podcast de Día MSC, celebrando el Día del Niño, pero celebrando algo bien importante, tener la información de cómo naturalizarnos, o sea, eso que la gente llama doble nacionalidad, porque entendamos que realmente hay muchas personas que le ponen obtención de ciudadanía, naturalización, legalización de tu estancia en México. Hay gente que le pone 20,000 nombres, nacionalización. Hay personas que le ponen pues bastantes nombres. La realidad es que es la obtención de la ciudadanía mexicana por vía de la naturalización. Y pues la naturalización tiene como todas estas partes donde podemos elegir tranquilamente cuáles son las mejores opciones, cuál nos conviene más. Y pues habría que preguntar primero, diría yo, ¿qué revisamos en DMSC para saber si una persona aplica naturalización? No sé cómo veas, Ernesto. Me aviento a dar los puntos así como Me parece básicos que perfecto, sí, revisamos. sí. Los requisitos fundamentales, ¿no? Sería. Sí, los requisitos fundamentales que nosotros le vamos a pedir a un extranjero, o sea, para que tú sepas, ¿no? De si yo tengo esto, inmediatamente le puedo hablar al licenciado Ernesto, al licenciado José Luis, a alguno de los abogados de DMSC, pues es muy sencillo. El puntito número uno es tener un pasaporte vigente con más de 6 meses de vigencia de expedición del pasaporte. El otro punto, perdón, con más de 6 meses de vigencia para que se cancele el pasaporte o para que se vence el pasaporte. El otro punto es tener acta de nacimiento apostillada para los casos de países que no formen parte del convenio de la apostilla, que se encuentre legalizada, tener su tarjeta de residencia con más de 2 años de expedición y en su caso no haber salido más de 6 meses en los últimos 2 años. Hay opciones donde no aplicas aunque tengas esto, pero 90% seguro si te encuentras en estas opciones, pues vas a poder acudir y vas a poder tomar una asesoría para naturalización. Pero aquí es donde viene una pregunta. Obviamente tiene sus asegúnes, sus cuestiones positivas, sus cuestiones negativas. Para esto, pues parte del video es esta explicación de saber cuáles son los medios por los cuales yo puedo acudir a naturalización. Que pues ahí va a mencionarnos algunos el licenciado Ernesto y unos que están ahí en la ley que al día de hoy son como pues inoperantes, ¿no? Porque sí es como medio extraño ahí que se puede hacer, ¿no? Me gustaría mencionar, pues prácticamente todos. Tenemos la naturalización por residencia, que se va a referir al tiempo en el que una persona acredita tener una tarjeta de residencia temporal o permanente en este país. Tenemos la naturalización por tener hijos mexicanos por nacimiento. Tenemos la naturalización por ser originario de un país latinoamericano o de la península ibérica. Tenemos la naturalización por haber prestado servicios o realizado obras destacadas en materia cultural, social, científica, técnica, artística, deportiva o empresarial, que es uno de los que dice José Luis, un poquito extraordinario, es difícil verlos. Tenemos la naturalización por haber contraído matrimonio con varón o mujer mexicanos. Tenemos la naturalización por estar sujeto a patria potestad o ser hijo adoptivo de mexicanos. Y tenemos la naturalización por haber estado sujeto a patria potestad o haber sido adoptado por mexicanos. Estos serían como los tipos que contempla la ley de nacionalidad, que es el ordenamiento que regula estos procesos, una cuestión técnica, y el reglamento de esta ley. Entonces, son varios tipos, pero la verdad es que a mí me gustaría que a lo mejor explicáramos los dos más famosos y después podemos mencionar algún otro, ¿no, José Luis? Que según, desde mi perspectiva, muy similar a la tuya, yo creo que por residencia y por ser originario del país latinoamericano son las dos naturalizaciones más comunes de los últimos años, tal vez por el flujo, pues, de gente que ha llegado a México, ¿no crees? Sí, y precisamente como bien lo dice Ernesto, y aquí antes de ir a los puntos, que perdón Ernesto ahí un poquito el movimiento, pero realmente me gustaría preguntarte, a ver.
y es pregunta, ¿no? Es ese momento de pregunta de lo que la mayoría de las personas nos hacen llegar en el tema de asesorías. Ernesto, a ver, en el entendido que existen como varias formas de naturalizarme, una de las preguntas más básicas cuando las personas vienen a revisar un procedimiento con DMSC es, ¿me conviene más naturalizarme por tener hijo mexicano? Si soy, voy a poner un ejemplo de caso práctico, ¿no? Soy una persona de nacionalidad rusa que tiene 7 años viviendo en México. Está casado con mexicana hace 4 años y tiene 2 hijos mexicanos. ¿Por cuál vía me conviene más naturalizar? Eh, Aquí esta persona aplicaría para dos tipos, ¿no? La naturalización por residencia, que se refiere a contabilizar el tiempo de vigencia que ha tenido una tarjeta, temporal o permanente. Y yo creo que podemos dividir en dos grandes grupos a las personas. Aquellos que son de un país iberoamericano, contemplar Latinoamérica y la península ibérica, y aquellos que no lo son. Entonces, para aquellos que no lo son, aplica un tiempo de 5 años con residencia, y para los de país iberoamericano, 2 añitos. Pero también vamos a tener la excepción para estas personas que deberían aplicar a los 5 años cuando tienen un hijo o cuando se han casado y nos van a pedir menos tiempo, ¿no? 1 o 2 años. Pues va a convenir hacerlo por el hijo en ese sentido, si tenemos menos tiempo. No sé, creo que no me mencionaste cuándo obtuvo la tarjeta, ¿no? Pero supongamos que la obtuvo hace 2 años, pues con hijo ya se podría naturalizar. Mientras que si no tuviera un hijo, se tendría que esperar hasta acumular los, los 5 años, ¿no? Eh, que esas son, mm, digo yo, las principales diferencias, el tiempo, ¿no? Que debe, ¿no? También sería más fácil en cuanto a requisitos, José Luis, porque, a ver, nos piden más o nos piden menos en una o en otra. Hablando en específico de cuando tienes un hijo, cuando te has casado, ¿exige más requisitos la secretaría que cuando no? Y que precisamente es ahí donde viene, ¿no? El punto de tener un análisis de documentación es ese. A ver, Es correcto. porque obviamente, como lo han visto en otros videos, cuando nosotros estamos haciendo un procedimiento por naturalización, pues vamos a entender que hay como los dos grandes tipos, como bien lo decía Ernesto, los que se hacen a los 2 años y los que se hacen cuando cumple 5 años. En esencia, depende de los requisitos que yo tenga y que yo necesite. Por ejemplo, volvamos al caso del señor Russo, ¿no? El señor Russo ya tenía su tarjeta hace 7 años, ajá, o hace 5 años. Supongamos, sí. Vayamos cambiando un poquito el supuesto. Tiene su hijo y tiene su esposa. Literalmente mi propuesta, si fuera mi cliente, le diría, pues no toques ni a la esposa ni toques al hijo. O sea, realmente la naturalización no es como esta idea que tenemos mucho de si le sumo un punto, si le sumo otro y si le sumo otro, va a ser más fácil que me la den. Realmente el Estado mexicano tiene que ver con una consecución de cumplir con los requisitos y pues, el punto más importante y más difícil, el capricho de cómo debo de presentarlo para la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo digo textual, no es una cuestión negativa en contra de la autoridad, sino que a lo largo del tiempo han venido teniendo como unos ciertos caprichitos de quiero el documento así, los quiero escaneados de cierta manera, y eso es lo que se empieza a volver difícil dentro del proceso. ¿Por qué? Porque si estamos hablando, por ejemplo, de este ruso y vive en Baja California y quiere que para que su trámite salga bien, como lo hemos platicado en otros videos, venir a hacerlo a Ciudad de México, pues a lo mejor podría sonar como más fácil o más sencillo por medio de la esposa. Pero ¿cuál es el problema? Si lo hace por medio de la esposa o si lo hace por medio del niño, tendríamos que obligar a viajar a la esposa y tendríamos que obligar a viajar al niño y tendría que haber más documentación y es un punto porque ¿cuál es el problema? Entre más documentación hay, más probabilidades hay de que alguien haya hecho mal en el camino. Por ejemplo, se casaron, pero la traducción no estaba bien, en el acta no se inscribió correctamente, le cambiaron la fecha de nacimiento. Ya hay muchos detalles al día de hoy en la naturalización que tienen que ver con cosas que antes no existían, ¿no? No me dejarás mentir, Ernesto, que al día de hoy el Instituto Nacional de Migración pues ya tiene como muchas más,
cuestiones de carácter específicas que tiene que ir revisando para poder sacar adelante pues, los procesos, ¿no? Sí, evidentemente los requisitos van aumentando y van cambiando según las circunstancias. Por ejemplo, el tema de los antecedentes penales se ha vuelto una cuestión ya más digital, porque sinceramente pues hubo bastantes trampillas por ahí con las constancias, ¿no? Pero a ver, ir, para dejar una guía. Si tú te quieres naturalizar por residencia, lo que te tienes que preguntar es si eres de una nacionalidad que no sea iberoamericana y haber cumplido 5 años con tu residencia temporal o permanente, que ya en ese caso sería permanente, porque casi siempre hay un cambio de temporal a permanente en 5 años. Lo hemos platicado en el cambio de condición, ¿no? Si eres de un país latinoamericano de la península ibérica, pues recuerda, puedes cumplir, al haber cumplido 2 años, con los requisitos que mencionaba José Luis, los fundamentales, se puede comenzar el proceso. Eh, Haber realizado prestados servicios o haber realizado obras destacadas, pues se refiere a artistas, a personas que forman parte de la cultura, deportistas importantes que han ganado un premio, que son reconocidos prácticamente en todo el país o mundialmente, o personas que han hecho una labor científica muy importante y que han permanecido en México por esa razón. Haberse casado con mujer u hombre mexicanos, obviamente tener hijo, y ahí aplicaría más o menos lo similar a cuando eres sujeto de patria potestad o fuiste adoptado por mexicanos y más nada. O sea, si tú cumples uno de esos supuestos, a partir de ahí te puedes naturalizar. Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Cumples estos requisitos básicos, perdón, que menciona José Luis, y a continuación, pues el proceso, no sé si gustas explicarlo de forma muy esquemática, José Luis, ¿no? Llegas con día MSC, te revisan documentos y qué sigue, porque toda la gente se pregunta cuánto va a tardar, puedo viajar, qué me van a dar, me convierto en mexicano automáticamente, ya salgo como mexicano, puedo a veces entrar como español y luego como mexicano. Digo, te lancé varias preguntas, pero creo que No, 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 pero es que todo. es importante. Yo creo que precisamente todo el mundo dice, ¿qué va a hacer el abogado? O sea, si ya le Claro, estoy llevando mi acta, ya le estoy llevando mi pasaporte, ya le voy a estar llevando mi tarjeta y no he salido en los últimos 2 años, ¿ya qué vas a hacer tú? O sea, y es normal, es entendible y es comprensible. A ver, entendamos que todo lo que hacemos en materia migratoria y sobre todo en materia administrativa, como por ejemplo cuando hablamos de procedimientos ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, el extranjero tiene que comprender que debe de llevar un proceso perfectamente estructurado, porque no deja de ser un conjunto de documentos valorables por una autoridad. Que si tienen un bujerito, el problema no es que ese bujerito, si lo haces tú y ya te lo reciben, no pasa nada. El problema es el conjunto de consecuencias que trae eso. Vamos a dar un ejemplo muy claro. Ahorita tenemos una cantidad de problemas con las entradas y salidas que todavía no claro. hay un criterio. Eso se lo digo a todas las personas que nos ven porque hay mucha gente que tiene atrasados sus trámites ahorita por el tema de las entradas y salidas. A ver, todavía ni siquiera hay un criterio. Aunque tú le lleves la documentación del instituto, tú dirías, no, pues es que si el instituto es Sí, el que tiene la información de las entradas y las salidas, ¿por qué el mismo instituto me vuelve a preguntar? Es que también ahí es donde esa respuesta tiene una consecución lógica jurídica. Es que la estructura del Instituto Nacional de Migración tiene un departamento que se encarga de registrar las entradas y salidas del país. Pero esa sección del Instituto Nacional de Migración no es la misma sección del Instituto Nacional de Migración que se encarga de revisar la información que manda precisamente el jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay que entender que incluso dentro del Instituto Nacional de Migración hay pequeños microorganismos que están fundamentalmente por ley organizados para responder a ciertas cosas de cierta manera. Hay falta de criterios en muchos aspectos porque las leyes son nuevas, las cuestiones van mutando y van cambiando. ¿Qué es lo que hace DMSC? DMSC lo que va cubriendo son esos agujeritos para irte diciendo qué va pasando. A ver, si alguna vez tomaste una asesoría, por ejemplo, con tu servidor en el pasado me decían, José Luis, yo ya me voy de México, presento mi naturalización, me voy ya, presento el trámite. La respuesta del pasado era, sí, hazlo. Presentas tu naturalización, al día de presentar tu naturalización,
Tú te vas, vete a viajar a donde quieras, yo te aviso cuando salga Exacto, tu naturalización y regrésate. Ahora, ¿es lo mismo? No. Ahora el problema es que si sales, Migración está verificando si estás saliendo después de presentar el trámite para ver si excedes el tiempo. Entonces, son cuestiones que van cambiando, que van mutando, que lo que va a hacer literalmente día meses es decir, esto se subsana. Por ejemplo, hay mucha gente que me dice, oye, José Luis, pero es que yo vengo viajando desde Oaxaca y si me mandan un requerimiento, yo no lo puedo desahogar en Oaxaca, lo tengo que desahogar en la Ciudad de México. Entonces, para eso precisamente contrato a mi abogado, para que haga una evaluación, revisión de nombres, temas de acento, temas de nombres de casada, temas de que se perdió mi acta porque se quemó en mi país de origen, o sea, documento que sí puedo presentar, si soy naturalizado de otro país, si obtuve la documentación por medio de un cambio de nombre, o sea, hay N cantidad de factores que van a presentar un cambio al momento de presentar la naturalización, que se los digo claramente, en la mayoría de los casos, y no me dejará mentir el licenciado Ernesto, no es que nosotros no los entendamos, es que la misma Secretaría de exacto. Relaciones Exteriores no Ni tiene se ni tiene. idea, o sea, y es completamente normal. Exactamente. Entonces, bueno, queremos establecer una guía fundamental. Recuerden, la pregunta es, ¿cuánto tiempo llevo en México? ¿Cómo obtuve mi tarjeta? ¿Y qué relación o qué situación cumplo que me hace pensar que yo ya me puedo naturalizar? Si todavía tienen dudas, dejen en los comentarios su duda. Síganos en todas nuestras redes sociales, sigan el canal de YouTube, denle click a la campanita para que no se pierdan los próximos videos, podcast. Eh, Suscríbanse al blog de la página www.diamesc.com. Estamos en todas las redes sociales. Manden mensajito directo al WhatsApp del- de la firma. Si tienen suerte, porque es un rockstar ya. Probablemente los atiende el licenciado José Luis. No, Ay, sí atiende gran mayoría de nuestras asesorías, su servidor o cualquiera de las asesoras del despacho, que son pues excelentes. Resolveremos cualquier duda, les apoyaremos en su proceso. Muchas gracias por ver este video, por seguir nuestro canal. Muchas gracias a ti, José Luis, a toda la gente que nos sigue, que nos escucha. ¿Te quieres despedir como se debe, José Luis? claro, por supuesto, a todos los que nos siguen, muchas gracias. Estamos aquí por ustedes y esperemos seguirlo haciendo. Así que recuerden, nadie es ilegal en este mundo. Hasta luego, amigos. Bye.